¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de las sonrisas y la cortesía de las calles japonesas? Hoy nos adentraremos en un mundo del que en Japón prefieren no hablar. Un mundo de relaciones secretas, pasiones y giros inesperados del destino. Hablaremos de cómo las tradiciones y la modernidad chocan en el corazón de las mujeres japonesas, y de cómo un mexicano con un temperamento ardiente cambió la vida de una joven japonesa. Quédate hasta el final para descubrir una historia que te hará ver Japón desde una nueva perspectiva. Empecemos por decir que Japón es un país de contrastes. Por un lado, es un lugar donde las tradiciones y los valores familiares están por encima de todo. Por otro, es un sitio donde las mujeres, cansadas de estrictas normas, buscan libertad y nuevas sensaciones. Es en este espacio entre el deber y el deseo donde se desarrolla nuestra historia. Una joven japonesa llamada Aika vivía en Tokio. Tenía 28 años, trabajaba en una prestigiosa empresa y, aparentemente, lo tenía todo. Un trabajo estable, el respeto de sus colegas y un marido, Hiroshi, que era la encarnación del ideal japonés. Trabajador, responsable, pero predecible. Llevaban 5 años casados, y Aika comenzó a sentir que su vida se había convertido en un ciclo interminable de trabajo, cenas y raros fines de semana pasados en silencio frente al televisor. Una noche, de regreso a casa, Aika se topó casualmente con un pequeño bar latinoamericano en uno de los callejones de Tokio. La música que salía de dentro era tan viva y apasionada que no pudo resistirse. Al entrar, se sumergió en una atmósfera que era tan diferente de la Japón que conocía. Allí conoció a Carlos, un mexicano con una mirada ardiente y una sonrisa que parecía prometer aventuras. Carlos estaba en Japón por trabajo. Era arquitecto y había llegado por un año para participar en un proyecto de un nuevo centro cultural. Su temperamento, su pasión por la vida y su capacidad para disfrutar cada momento impresionaron a Aika. Comenzaron a salir. Para ella, fue como un soplo de aire fresco. Carlos le mostró un Tokio que nunca había visto. Festivales callejeros, clubes de jazz secretos, paseos nocturnos por el paseo marítimo. Le enseñó a bailar salsa, le habló de su país y Aika sintió que su mundo se expandía. Pero todo esto ocurría en secreto. Aika sabía que su relación con Carlos nunca sería aceptada por la sociedad. En Japón, una mujer que engaña a su marido, especialmente con un extranjero, es un tabú. Vivía con el miedo constante de que su secreto se descubriera, pero no podía renunciar a esa conexión. Para ella, Carlos se convirtió en un símbolo de la libertad que tanto le faltaba. Una noche, cuando Aika llegó a casa más tarde de lo habitual, Hiroshi la recibió con una mirada fría. No hizo preguntas, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Aika sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse. Intentó convencerse de que todo estaba bajo control, pero cuanto más tiempo pasaba con Carlos, más se distanciaba de su marido. Todo cambió cuando Hiroshi encontró su diario. Nunca había sido una persona que husmeara en las cosas de los demás, pero algo en el comportamiento de Aika lo alertó. En el diario leyó sobre sus sentimientos hacia Carlos, sus sueños y sus miedos. Fue un golpe para él. No gritó, no montó una escena. Simplemente dejó el diario sobre la mesa y salió de casa. Al día siguiente, Hiroshi regresó con una propuesta inesperada. Dijo que estaba dispuesto a perdonarla, pero solo si ella cortaba todo contacto con Carlos y empezaban de nuevo. Aika estaba confundida. Amaba a Carlos, pero también entendía que su vida con Hiroshi era estabilidad, seguridad y todo lo que conocía hasta ese momento. Carlos, al enterarse de la situación, le propuso a Aika irse con él a México. Habló de una nueva vida, de libertad, de que podrían ser felices juntos. Aika se enfrentó a una elección: quedarse en su mundo habitual o arriesgarlo todo por lo desconocido. Pero esta no es el final de la historia. Aika eligió a Hiroshi. Decidió que su deber era quedarse con su marido e intentar reconstruir su relación. Carlos se fue a México, pero antes de irse le dejó una carta en la que escribió:
Siempre serás parte de mi alma. Pasaron varios años. Aika y Hiroshi lograron entenderse. Comenzaron a viajar, a probar cosas nuevas y, aparentemente, encontraron un nuevo significado en su relación. Pero a veces, mirando al cielo estrellado, Aika recordaba a Carlos y se preguntaba: ¿y si hubiera elegido otro camino? Esta historia no es solo un relato de amor y traición. Es una reflexión sobre cómo las tradiciones y los deseos chocan en el corazón de las personas. Muestra que incluso en la cultura más estricta hay lugar para la pasión, pero el precio puede ser alto. Aika eligió el deber, pero su historia nos recuerda que a veces las decisiones más importantes son las que no tomamos. Pasaron 5 años desde que Aika decidió quedarse con Hiroshi. Su vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo. Se hicieron más cercanos. Comenzaron a comunicarse más, a viajar e incluso establecieron la tradición de cenar en un nuevo restaurante cada sábado. Hiroshi, que antes estaba completamente absorto en su trabajo, comenzó a prestar más atención a su familia. Aika, por su parte, intentaba ser la esposa perfecta, como dictaban las tradiciones. Pero a veces, en el silencio de la noche, se encontraba pensando en Carlos. Su imagen, sus palabras, sus promesas seguían en algún lugar profundo de su corazón. Una noche, mientras Aika ordenaba cosas viejas en el altillo, encontró una caja que no había abierto en años. Dentro había fotos, cartas y recuerdos de la época en que salía con Carlos. Entre las cosas, encontró el sobre que él le había dejado antes de irse. Volvió a leer sus palabras. Siempre serás parte de mi alma. En ese momento, su corazón se encogió. Intentó alejar los pensamientos del pasado, pero no la abandonaban. Al día siguiente, Aika decidió distraerse y fue a una exposición de arte moderno. De casualidad, su mirada cayó en un cartel que anunciaba la inauguración de un nuevo centro cultural en Tokio. El arquitecto del proyecto era Carlos. Su corazón se aceleró. No lo había visto en 5 años, no había sabido nada de él, y de repente volvía a aparecer en su vida, aunque fuera de manera indirecta. Aika no pudo resistirse. Decidió ir a la inauguración. Era arriesgado, pero la curiosidad y los sentimientos olvidados pudieron más. Cuando entró al edificio, quedó impresionada por la belleza y originalidad de la arquitectura. En el centro del salón estaba él, Carlos. Lucía igual que antes, seguro, carismático, con esa misma sonrisa que una vez había conquistado su corazón. Sus miradas se encontraron. Carlos se acercó a ella, y en sus ojos se leía sorpresa y alegría. Comenzaron a hablar, y Aika sintió que el tiempo se detenía. Carlos le contó que había regresado a Japón para terminar un proyecto que había comenzado años atrás. También confesó que nunca la había olvidado. «Fuiste quien me inspiró para este proyecto», le dijo. Aika estaba confundida. Sentía que las viejas emociones la invadían, pero al mismo tiempo entendía que tenía una vida, un marido que se esforzaba y una estabilidad que valoraba mucho. Se despidió de Carlos, prometiendo mantenerse en contacto, pero en su interior sabía que era peligroso. Sin embargo, el destino tenía otro giro preparado para Aika. Unas semanas después, Hiroshi anunció que su compañía lo enviaba a una larga asignación en Estados Unidos por 6 meses. Aika se quedó sola. Los primeros días se sintió tranquila, pero poco a poco la soledad comenzó a pesar sobre ella. Volvió a pensar en Carlos. Una noche, no pudo resistirse y le envió un mensaje. Comenzaron a escribirse y luego a verse. Al principio eran solo encuentros amistosos, pero poco a poco su relación se hizo más profunda. Aika sabía que estaba jugando con fuego. Amaba a Hiroshi, pero Carlos se había convertido nuevamente en alguien que le daba una sensación de libertad y pasión. Se debatía entre el deber y el deseo, entre el pasado y el presente. Una noche, mientras Aika y Carlos paseaban por el parque, él le dijo de repente: «Me voy en un mes, pero esta vez quiero que vengas conmigo.
Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Aika quedó impactada. Sabía que esa propuesta podía destruir su vida, pero al mismo tiempo sentía que era su última oportunidad de ser feliz. La elección final de Aika fue una sorpresa incluso para ella. Decidió quedarse en Japón. Carlos se fue, pero antes de partir pasaron juntos una última noche. Él le dijo: «Siempre te estaré esperando si cambias de opinión». Aika sabía que ese era el final de su historia. Cuando Hiroshi regresó de su asignación, Aika decidió ser honesta con él. Le contó sobre sus sentimientos, sobre el reencuentro con Carlos y sobre cómo había luchado contra la tentación. Hiroshi la escuchó en silencio y luego le dijo: «Sabía que pensabas en él, pero también sé que me elegiste a mí, y te agradezco por eso». Su relación se fortaleció después de esa conversación. Aika entendió que su elección había sido la correcta. Comprendió que la libertad no solo está en escapar de la realidad, sino en saber encontrar la felicidad en lo que se tiene. Esta historia trata sobre cómo el pasado siempre permanece con nosotros, pero son nuestras decisiones las que determinan nuestro futuro. Aika eligió la estabilidad, pero su historia nos recuerda que a veces las decisiones más difíciles son las que nos hacen más fuertes. ¿Y Carlos? Se quedó en su memoria como un momento brillante, un recordatorio de que la vida no es solo deber, sino también pasión, lo que la hace verdaderamente viva. Esta historia de Aika, Hiroshi y Carlos no es solo un relato de amor, deber y elección. Es un recordatorio de lo difícil que puede ser encontrar el equilibrio entre las tradiciones y los deseos, entre la estabilidad y la pasión. Cada uno de nosotros se enfrenta a decisiones similares en la vida, y son esas decisiones las que nos hacen quienes somos. ¿Qué piensas tú sobre la elección de Aika? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Crees que hizo lo correcto al quedarse con Hiroshi? ¿O tal vez debería haberse arriesgado e irse con Carlos? Tu opinión es importante para nosotros. Deja tus comentarios abajo y hablemos sobre el papel que juegan las tradiciones, el amor y la libertad en nuestras vidas. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuevas historias fascinantes que te harán reflexionar y ver el mundo desde otra perspectiva. Estamos preparando mucho más contenido interesante y tu feedback nos inspira a crear nuevas narrativas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.